nuevo día, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, en esta mañana, ¿no? Vamos a trabajar un nuevo tema. Siempre lo hacemos con lecturas. Ahora vamos a leer unos casos, ¿no? Para ver a ver de qué se trata, ¿no? Pero en sí, ahora nos preguntamos cómo las cualidades y las acciones nos ayudan a afrontar retos, ¿no? Entonces debemos de trabajar con esas ganas, con ese poder, con ese entusiasmo para poder afrontar los retos. Bien, entonces pasamos por acá. Bien. El día de hoy, ¿no? Entonces, nuestra actividad es cómo las cualidades y las acciones nos ayudan a afrontar retos. El área que vamos a trabajar es personal social. La competencia construye su identidad. Si bien es cierto, entonces ahora nos dice, ¿no? Afrontar retos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada persona tiene talentos. Por más que uno digamos, no podemos, sí podemos, porque cada uno tiene un talento, ¿no? Pero estos talentos son naturales y significa un potencial al que vamos a desarrollar. Cuando lo desarrollamos se convierte ya en fortaleza, Entonces, si tenemos una fortaleza, ¿no? Es una capacidad de rasgos positivos, ¿no? Es una virtud, y dentro de estos también está predominando los valores, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? La solidaridad, ¿no? La responsabilidad, la puntualidad de cada persona, ¿no? El compromiso, el amor, la tolerancia. El respeto es el cual abarca a todos. Si soy respetuoso, soy puntual. Si soy respetuoso, soy responsable. Entonces, hay muchos valores. Uno de ellos, la honestidad, ¿no? La generosidad, la amistad, el amor, ¿no? Lo cual vamos a leer unos casos, dice, ¿no? Entonces, unos casos. Pero para esto tengo que saber cuál es mi propósito. El propósito de hoy es explicar la importancia de reconocer las fortalezas de las personas y de la comunidad para asumir retos, ¿no? Para asumir retos. Y a partir del análisis de casos. Además, explicar respecto a las acciones de las personas que no contribuyen al bien común, ¿no? ¿Por qué estas personas no contribuirán al bien común? Son negativas, ¿no? Pero nosotros hay que convertirlo en positivo, ¿no? Por eso dice reconocer las fortalezas de las personas, ¿no? De mi comunidad para asumir retos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vamos a ver una lectura, un caso. Este es el caso que vamos a ver, ¿no? Es de Gilberto. Gilberto es un hombre trabajador. Gilberto es un padre de familia de 2 hijos. Él es muy responsable y laborioso. Le gusta trabajar y lo hace con mucha alegría. Los fines de semana, siempre que puede realizar algunas actividades adicionales con el fin de tener un ingreso más para su familia. Cierto día, su vecino le ofreció vender unos productos. Gilberto aceptó muy contento, pero cuando iba a empezar la venta, se dio cuenta de que los productos estaban adulterados. No. Entonces acá viene la pregunta. ¿Qué debe hacer Gilberto? ¿Denunciar a su vecino? ¿Quedarse callado y vender los productos adulterados? ¿No? Entonces, luego de escuchar la lectura, luego de leer la lectura, ¿no?
tú te haces las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo es Gilberto? Tú vas a analizar a ver cómo es este señor, cómo afrontó este reto, este problema, ¿no? La otra pregunta es, dice, ¿qué valores destacan en él? ¿No? Ahí hay un valor. Y para mí el Señor es honesto, ¿no? Ya. Pero ¿por qué? Dice. Tú tienes que decir el por qué. Otra de las preguntas dice, ¿qué descubrió Gilberto con respecto a los productos que iban a vender? La siguiente pregunta, ¿qué debe hacer Gilberto? ¿Denunciar a su vecino? ¿Quedarse callado y vender los productos adulterados? ¿No? Entonces, acá tú vas a responder también a unas preguntas. Vas a responder al cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer Gilberto en estas circunstancias? ¿No? Denunciar a su vecino, ¿no? El cuadro lo vamos a armar en dos rubros. Una posición 1, ¿no? Para algunos será beneficioso y para otros, ¿no? Tomarán el otro rubro. Entonces, en dos posiciones. Posición número 1 y posición número 2, ¿no? Entonces, por acá te voy a presentar el cuadro. Bien, el cuadro, este cuadro. Ya, bien. Entonces, acá, por ejemplo, dice, posición 1, ¿debe denunciar a su vecino ante las autoridades? Entonces, algunos dirán, ¿por qué? Porque no está bien, ¿no? No está bien que venda los productos adulterados porque es un delito, ¿no? Entonces en la posición 1 dice definitivamente debe denunciar a su vecino ante las autoridades. Y la posición 2, ¿qué dice? La posición 2 dice debe quedarse callado y vender los productos adulterados. ¿Por qué? Porque necesita tener más ingresos para la familia, pero no es honesto, ¿no? No está siendo honesto. Entonces tú me vas a dar dos razones más, ¿no? El por qué. El por qué debe denunciar a su vecino y en el otro caso, el por qué debe quedarse callado, ¿no? A ver, entonces tú te vas a hacer esas preguntas y vas a contestar. Bien, entonces decíamos que Gilberto es una persona, para mí es una persona honesta porque muy responsable, ¿no? Tiene que denunciar al vecino. Bien. Por eso decimos, ¿no? Decimos. Ahora, si tú ya respondiste tus preguntas, ¿no? De acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu credibilidad, ¿no? Frente a esta lectura, entonces acá te hago la siguiente pregunta. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Gilberto? ¿Cómo afrontarías este reto? ¿Con honestidad o deshonestidad, no? Entonces, siempre las personas debemos reflexionar sobre nuestras acciones, ¿no? Ayudar a los demás a ser responsables, actuar con honestidad, ¿no? Entre otros valores. Nos ayuda a sacar lo mejor de nuestro ser y tomar una decisión positiva para resolver los problemas, ¿no? O retos que se nos presenten en la vida cotidiana, pensando en el bienestar de los demás, ¿no? Entonces acá tenemos que emplear nuestros valores. ¿Por qué? Porque la educación viene de casa y nosotros debemos estar llenos de valores, ¿no? Virtudes. Y los antivalores hay que dejarlo de lado, ¿no? Bien, entonces tú vas a conversar con tu familia acá, ¿no? Le vas a comentar que existen muchas personas y diversos grupos organizados, ¿no? Que se preocupan por el bienestar de los demás. Ayudan de manera desinteresada, con el cual demuestran actitudes solidarias, ¿no? Entonces, ahora yo te invito también a leer algunas lecturas, algunos casos.
como el que te voy a enviar, ¿no? Y se trata de la solidaridad de los peruanos y las peruanas. Y también lo puedes buscar en la página web. Ahí encuentras en la plataforma de recursos. Pero, de toda manera, yo te voy a enviar el texto. Luego de leer el texto, ¿no? Eliges un caso, reflexionas en tu cuaderno o en tu hoja, ¿no? Frente a un cuadro también, ¿no? Con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el problema? ¿No? ¿A quiénes afecta el problema? ¿Cómo? ¿Qué acciones realizan para contribuir a la solución del problema? Otra de las preguntas. ¿Qué fortalezas demostraron, ¿no? Al contribuir a solucionar el problema, ¿no? Este es en el caso número 1. Te voy a leer el caso número 1 para que tú tengas idea de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, la solidaridad de las personas, ¿no? De una de las peruanas. Este es el primer caso. Una estudiante universitaria ante el estado de emergencia nacional y la cuarentena a causa del coronavirus se preocupó por las personas que pasaban hambre. En especial pensó en las ancianas y los ancianos, que solían pedir alimentos en algunas calles. Para ello, ¿no? Decidió preparar menús junto con sus compañeras y compañeros de la universidad. A veces les faltaban ingredientes para la comida, pero llegaban donaciones por la generosidad de algunas personas que se sumaban a la acción de la joven estudiante. De esta manera lograron preparar los alimentos y entregarlos a muchos ancianos y muchas ancianas. Entonces, acá podemos llenar el primer caso en la tablita, en la tabla, ¿no? Entonces, ahí detectamos cuál es el problema. El problema es que las ancianas pedían para comer, entonces el problema es que tenían hambre. Entonces, la joven, ¿qué hizo? ¿No? ¿A quiénes afectó este problema? A los ancianos, porque ya no podían salir a pedir sus alimentos. ¿Y a causa de qué? Del coronavirus. Muy bien. Entonces, ¿qué acciones realiza para contribuir esta joven para solucionar el problema? Entonces, ella empieza a cocinar, ¿no? Cocina, prepara menú con sus compañeras de la universidad y le lleva a los ancianos, les reparte esta comida, ¿no? Entonces, acá viene mi pregunta. ¿Qué fortaleza demostraron al contribuir a solucionar el problema de estos ancianos? ¿No? ¿Cuál era? ¿Cuál es su fortaleza? La solidaridad, ¿no? La generosidad, que esta estudiante optó por solucionar el problema de estos ancianos. Bien, entonces, ¿no? Como acabamos de ver, te acabo de mencionar, ¿no? Que hay personas que sí son solidarias, quienes deciden asumir un reto sacando lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces están demostrando sus fortalezas. Entonces, nuestro propósito de ahora, como les decía, ya hemos leído los casos, entonces es explicar la importancia de reconocer las fortalezas de las personas y de la comunidad para asumir retos, ¿no? A partir del análisis de casos. Entonces, como les decía, que estamos leyendo las lecturas, ¿no? Y toda lectura tiene un antes, un durante y un después. Nos hemos hecho muchas interrogantes. Entonces, el segundo caso, ustedes me la van a leer y la van a analizar y van a sacar sus conclusiones, ¿no? Entonces, si acá mi propósito me pide, ¿no? Explicar la importancia de las personas, ¿no? Que reconocen las fortalezas, ¿no? De la comunidad para asumir retos a partir de la aplicación de casos. Entonces, acá yo tengo un caso, acá les he traído para poder explicarles, ¿no? El caso de la familia de Gilberto, que Gilberto era un hombre trabajador. Bien, ¿cómo las cualidades y las acciones nos ayudan a afrontar los retos? ¿No? Esa es nuestra actividad. Entonces, este es el caso de Gilberto.
Gilberto les decía que tiene talentos, ¿no? Y los talentos son naturales. Al desarrollarse convierten en fortaleza. Y este hombre ya tenía una fortaleza, un potencial, una virtud, una capacidad, unos rasgos positivos, ¿no? De enfrentar el problema. Si bien es cierto que él, su vecino, le ofrece un trabajo indecente, entonces, ¿no? Su acción de este señor es trabajador, ¿no? ¿Y sus valores cuáles? La honestidad. Entonces, ¿no? Acá me dice reconocer entre todos estos valores, ya les decía, el respeto abarca todo. Entonces, si este señor era respetuoso, era honesto, ¿no? Era responsable, solidario, generoso, tolerante, ¿no? Entonces, todo esto abarca a mi indicador, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de reconocer la importancia, ¿no? La importancia de las fortalezas de las personas. Entonces, yo acá, queridos alumnos, les he traído un pequeño esquema, ¿no? Entonces, ustedes también, cuando llegan las hojas a su casa, van a ser del segundo caso, que se trata del médico, ¿no? Entonces, van a leer, van a analizar, van a desarrollar su cuadro, las preguntas la van a responder y van a hacer su pequeño esquema para poderme explicar. Luego ahí viene algunas interrogantes para poder responder. Bien, entonces espero que les sirva de mucho. Bien, nos vemos.